el ministro de Medio Ambiente, de manera instantánea, en un solo mes, emitió 2 autorizaciones para una misma compañía, para su compadre, autorizaciones para construir 300 apartamentos, más de 300 apartamentos, 2 centros comerciales en el cinturón verde de Santo Domingo, donde está prohibido, un área protegida por ley, por decreto, por resolución. En los países medianamente cultos, pues se le tiene un respeto a los científicos increíble, porque los científicos son los que revolucionan el mundo. Desde el 1993 está prohibido las construcciones masivas, las viviendas multifamiliares, está prohibido. Muy buenos días, amigos de OJA, Orientación, Justicia y Ambiente. Por aquí, por su plataforma Ambiente Radio TV, un servidor, Euren Cuevas Medina. En el día de ayer nosotros estuvimos en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y también tuvimos en la Unidad de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República. Y de manera simultánea, pues depositamos 2 querellas. ¿Por qué? Por el mismo hecho. ¿Por qué 2 querellas? Bueno, primero, porque se está imputando un hecho dañoso, un delito ambiental al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino Enríquez, ¿verdad? Y también a un viceministro de Viviendas y Edificaciones de este país, del MIBET, y ese caballero, Danny Santo Comprés, es el dueño de la compañía constructora Danny Santo Comprés SRL, que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues, ¿por qué está imputado ese caballero, Armando Enrique? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él autorizó, dio un permiso para destruir, así mismo como lo escuchan, el cinturón verde de Santo Domingo, creado como un área protegida desde el año 1993 mediante el decreto 183-93. Desde esa fecha, ese cinturón verde de Santo Domingo está protegido. ¿Y para qué se crean las áreas protegidas? Yo quiero decirle a ustedes primero que en los países medianamente cultos, pues se le tiene un respeto a los científicos increíble, porque los científicos son los que revolucionan el mundo. Sin científicos, usted no va a encontrar un medicamento que detenga la muerte del SIDA. Usted no va a encontrar un medicamento que elimine a la malaria o que la impida, una vacuna. Por eso hay premios Nobel de medicina, premios Nobel de química, de física, de biología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los requisitos para que pueda ser declarada un área como protegida legalmente? Hay que hacer un estudio científico que lo realizan los biólogos y tienen que tener el sitio condiciones especiales por la cual se debe proteger legalmente, ya sea mediante una ley, mediante un decreto, mediante una resolución. Y después de hacer un estudio profundo del cinturón de Santo Domingo, de la franja verde del Gran Santo Domingo, se determinó que por sus características
especiales, únicas, de humedad, de flora, de fauna, pues entonces se emitió ese decreto, el presidente Balaguer, en el 1993. Y desde entonces, ese cinturón está protegido legalmente, aunque en hecho ha estado desprotegido. Pero ¿qué ha pasado ahora, en diciembre, en el 2024? Yo quiero que ustedes vean. Vean las imágenes del cinturón primero. Las imágenes aéreas de este dron. Y vean también las fotos, los troncos talados. Mírenlo ahí. Miren qué tronco. Mira a Namitila al lado de ese tronco. Chequee. Un tronco centenario. Centenario. ¿Y qué hizo el ministro? Chequee. El 13 de diciembre del 2024 y el 11 de diciembre del 2024, en el mismo mes y a par de días de diferencia, aprobó la constancia ambiental número 7226-24, véanlo en pantalla, y el permiso ambiental número 4969-24. ¿Para qué? Para autorizar a Dagny Santos Compré, debe ser un canchanchan, que es el viceministro de Vivienda y Edificaciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Oigan el conflicto de intereses que hay ahí. Oigan el conflicto. Y entonces, el ministro de Medio Ambiente, que tiene que ser su compadre, Dagny Santos Compré, porque usted no se suicida por nadie así, le emite esos dos permisos, estas dos autorizaciones para que construya en un terreno que tiene una extensión superficial de más de 62,000 metros cuadrados. De más de 62,000 metros cuadrados. Donde desde el 1993 está prohibido las construcciones masivas, las viviendas multifamiliares, está prohibido. Pero no obstante el decreto de 1993, el Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió en el 2023 una resolución. ¿Y qué dice la resolución? Que en las partes, en los lugares, en los sitios R1, pues no está permitido viviendas multifamiliares, o sea, llámese edificios. Y que solo se puede construir viviendas unifamiliares. Entonces, el ministro de Medio Ambiente, raudo y veloz, de manera instantánea, en un solo mes, emitió dos autorizaciones para una misma compañía, para su compadre, para autorizaciones para construir 300 apartamentos, más de 300 apartamentos, dos centros comerciales en el cinturón verde de Santo Domingo, donde está prohibido, un área protegida por ley, por decreto, por resolución. Ahí vi unos babosos, y excusen el término, diciendo, pero esa no es un área protegida, eso no está dentro del SINAP. Pero es verdad que este país va a haber que reformar el código, pero no es para que los delincuentes que le roban al Estado queden impunes, para otra cosa que hay que reformar ese código. Porque escuchar gente babosos decir ese disparate. Entonces, señores, ese cinturón verde, eso debe ser sagrado. Debe ser sagrado. ¿Qué hicieron ellos? Dagny Santos Compré, que maneja todos los equipos del Estado, porque construye. Ahora la gente no sabe.
Ellos no saben porque me dicen, oigan bien, me dicen que los camiones que estaban derribando, porque para esto, desde que él tuvo su permiso, comenzó a derribar una loma, a cortar árboles centenarios, a romper el nivel freático. Pero cuando la gente va a tomarle foto a los camiones, se encuentra que la placa estaban tapadas. O sea, las placas de los camiones que estaban derribando la loma, talando los árboles, rompiendo el nivel freático del área protegida Cinturón Verde de Santo Domingo, en Cuesta Brava, Arroyo Hondo, donde está el arroyo Manzano. Entonces, ellos no podían tirarle foto a la placa porque las placas estaban tapadas. ¿Por qué tapan una placa? ¿Era placa privada? Si es placa privada, no hay que taparla. Ahora, si es una placa del gobierno, es posible que la estén tapando porque si le toman foto en un proyecto privado, a un camión del Estado, con placa del Estado, ahí se complica. Porque ya el tráfico de influencia no fue para que le den permiso en un área que no se puede construir, sino que también está usando los recursos del Estado. Eso habrá que investigarlo. Yo quiero que la Procuraduría investigue esa parte también. Que investigue si esos camiones, porque esos camiones le estaban tapando la placa según los vecinos. Entonces, ¿en qué se sustenta la querella que le pusimos al ministro de Medio Ambiente, Armando Paino Enríquez Jerez, y a Dani Santo Comprés, Dani Israel Santo Comprés? Bueno, pero aparte de ellos, le pusimos también querella a los técnicos, a los consultores que hicieron la declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque falsearon los datos. Dijeron que había un río Nigua ahí. ¿Que dónde está el río Nigua? Dijeron que era una zona cañera. ¿Dónde está la zona cañera? En el informe dijeron que es una zona costera. ¿Dónde está la costa ahí? Entre otros, porque ellos tenían que decir y preparar el asunto para que se pueda, aunque no se pueda. Entonces, nosotros tenemos como sustento esa misma declaración de impacto ambiental, pero también tenemos como sustento de esta querella el informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué dice ese informe? Ese informe, en términos llanos, dice: no es posible ese desarrollo en ese lugar, y que el ministro de Medio Ambiente bajó la categoría que corresponde a un lugar como ese para dar paso a una construcción que no es posible si se hacen las cosas bien. Solo violentando la ley, cometiendo delito ambiental, es posible hacer eso. ¿Y qué dice la Comisión Ambiental de la UAS? Dice que la categoría que le corresponde a ese proyecto no puede ser de impacto mínimo como lo hizo el ministro, firmada por él, sino de estudio de impacto ambiental, que hay que hacer un estudio de impacto ambiental, no hacer estudio, porque un estudio, una certificación de impacto mínimo no requiere ni siquiera estudio. O sea, mire que hasta dónde se atreve este ministro a meter la pata, o yo no sé qué fue que metió. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que él emita en un mismo mes dos autorizaciones en un mismo lugar de 62,000 y pico de metros
para construir más de 300 apartamentos donde está prohibido desde el 93. ¿Quién es que está apoyando al ministro que se atreve a eso? Pero el otro viceministro que tiene un conflicto de intereses terrible. Oigan qué es lo que pasa cuando esta gente hacen eso. Si hay una persona que tiene un título y está dentro de un área protegida y no se le ha hecho una permuta, el gobierno no le ha comprado, pues viene un viceministro como este, ¿verdad? Danny Santo Comprés, y le dice, mira, tú no vas a poder hacer nada ahí, porque no te lo van a permitir, y tú no tienes poder para hacer nada ahí. A ti no te vale eso un peso, y tú tienes un título de propiedad, y eso necesita el manejo que autorice el Ministerio de Medio Ambiente conforme a la ley. Entonces, tú me vendes eso a mí, me lo vende cómodo, porque eso no te vale nada a ti ahora. Si el metro ahí está a 20,000 pesos, tú me lo das 5 y ven coche. ¿Verdad? Porque yo tengo el poder y la gloria para lograr que el ministro de Medio Ambiente a mí me dé permiso, que el ayuntamiento del Distrito Nacional a mí me dé permiso, y que todo el que tenga que dar permiso, obra pública, el Ministerio de la Vivienda, ese soy yo. Entonces, ahí yo puedo construir lo que me dé la gana, pero usted no, porque usted no tiene poder político. Entonces, hacen ese tipo de transacciones y miren qué fácil le sale. El ministro le rompe la ley, el reglamento, el compendio de autorizaciones para el reglamento de autorizaciones ambientales establece, oigan bien, que para usted emitir un certificado de impacto mínimo tiene que ser de 10 viviendas, de 10,000 metros para abajo. 10,000 metros para abajo, así lo recoge el informe de la Comisión Ambiental de la UAS, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que no importa, porque a su compadre, no importa que tenga 18,000, casi 19,000 metros cuadrados, él le da un certificado de impacto mínimo. Pero tampoco, no importa el lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto, que sea un área protegida, que sea un área altamente frágil, como el cinturón verde de Santo Domingo, decreto número 183-93, que si es de 10,000 metros, no pueden hacerlo ahí tampoco de impacto mínimo, porque la ley no lo permite, el decreto no lo permite, los instrumentos jurídicos no lo permiten, por lo tanto, no se puede emitir unos TDR para eso. Pero ¿qué hizo el ministro? Le bajó la categoría, siendo 18,000 metros, estando en un área protegida, altamente frágil, el ministro se atrevió. Pero peor, en el otro lado, estoy hablando en balcones de la ribera, porque fue que dividieron un proyecto como que eran dos, y es falso, porque como usted no puede pasar de 10,000 metros para impacto mínimo, y si es 15,000 metros, usted tiene que hacer una declaración de impacto ambiental, pero en los lugares donde se pueda, y en estos lugares no se puede ni de impacto mínimo, ni de estudio de impacto ambiental, que es lo máximo. Entonces el ministro le dijo, divídeme eso en varias partes, pero nada más pudieron dividirlo en dos, y como quiera violentan la ley, porque uno tiene 43,000 y pico de metros y otro tiene casi 19,000, porque tiene 18,800 y pico de metros cuadrados. Entonces ninguno de los dos se podía dar permiso, y en uno hicieron una declaración de impacto ambiental que es menor que estudio de impacto ambiental, el que tiene 43,000 metros cuadrados dentro del área protegida, y en el otro un certificado de impacto mínimo para que construyan más de 300 apartamentos, más de 400 parqueos, más 2 centros comerciales. ¿Ustedes me están entendiendo lo que es?
Entonces, ese tipo de acciones, conducta, ese tipo de conducta atípica, antijurídica, culpable, delictual del ministro de Medio Ambiente, del viceministro de Vivienda, Dagny Santo Comprés, de los consultores, del dueño de la tierra, pues tiene consecuencias. Solo le estamos pidiendo 2 años de prisión, solamente. La restauración del daño y la compensación al ministro 100 millones y al viceministro. Y a los demás y a la empresa 50 millones. ¿Para qué? Para que ellos pongan la loma donde van. Ellos que derrumbaron la loma tienen que poner esa loma de nuevo ahí. ¿Por qué? Porque esa loma es lo que le permite a esa gente de Cuesta Brava, Arroyo Hondo, estar protegido cuando vengan los ciclones, cuando vengan las inundaciones y los árboles que estaban tumbando ahí también. Entonces, dense un paseo por todo aquello, Cuesta Brava, Santo Domingo, Distrito Nacional, para que ustedes vean la belleza que están destruyendo esa gente. Bueno, hasta aquí un servidor, Euren Cuevas Medina, por Hoja, Orientación, Justicia y Ambiente. Suscríbase a este canal, comparta este video. Por favor, sea parte del proyecto Asistencia Jurídica Solidaria. Solo para la gente que no puede pagar un abogado, para la gente que gana de 50,000 pesos abajo, Asistencia Jurídica Solidaria es parte de la salvación de este país, porque lo que tenemos que promover es justicia. Justicia, que no es lo mismo que ley, porque la ley los poderosos se la hacen a su medida y eso no es justicia. Entonces la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y usted se merece ser feliz, tener dignidad.